también a todos los que están presentes acompañándonos hoy. Y sin más voy a compartir mi pantalla para empezar a meternos en esto del lenguaje del coaching desde lo visual. Quiero contarles un poco por qué ese tema o para qué ese tema. Y es que, como escucharon en la presentación, mi carrera ha estado vinculada a la imagen, al arte, a la comunicación visual, y algo me pasaba a mí que yo me daba cuenta en que desde cómo me imaginaba yo el proceso de coaching hasta mi forma de tomar apuntes, siempre ha tenido un sesgo muy visual. Y a mí me llamaba la atención que para otros fuera una sorpresa, y me decían, pero uy, ¿cómo lo haces? ¿Qué, o sea, ¿por qué a ti te sale así tan fácil? Y lo que me di cuenta es que hay cierta musculatura que tengo ejercitada en eso. También hace muchos años fui profesora de expresión plástica. Hay niños entre los 6 y adolescentes hasta los 15, 16 años. Por lo tanto, también estaba muy cercano al aprendizaje del mundo de la imagen. Y es por eso que cuando empiezo a trabajar en coaching, cada vez veo más la necesidad de hacer una, yo diría como darle a la imagen su justo lugar. La mayoría de las personas que inicialmente nos formamos en Latinoamérica lo hacemos en el coaching ontológico. Esto no quiere decir que todas las personas que nos formamos en Latinoamérica lo hacemos desde el coaching ontológico, pero sí una gran mayoría. E incluso aquellos coaches que son coaches sistémicos también parten de, o también tienen algunos elementos de ontología. Y ahí se pone mucho énfasis en el lenguaje y el poder del lenguaje, y vemos las acciones del lenguaje. Y para mí como que siempre le faltaba la otra patita, o sea, ¿qué tiene que ver con el mundo de la imagen? ¿Qué hay ahí que no hemos logrado descifrar o elaborar o decodificar? Entonces, la propuesta que yo les voy a ofrecer hoy día es parte de una investigación que además el propósito de esta investigación no es convertirse en una carpeta en que quede empolvada en alguna parte, sino en algún momento en que esto que me sale más natural o más fácil a mí, se pueda aprender. Y que por lo tanto otros coaches puedan aprender de esto, y por lo tanto en algún momento, que espero sea más pronto que tarde, esto se convertirá posiblemente en una oferta para los coaches. Sin embargo de eso, sí quiero empezar a compartir con ustedes para escucharlos y para ver cuál es su apreciación en relación a esta propuesta, que yo diría es como una propuesta de atrevimiento, pero tomo las palabras de una coach que falleció hace muy poco, Ivonne Hidalgo. Ivonne, una coach muy relevante en el impacto que tuvo en muchos coaches en Latinoamérica, venezolana de nacionalidad, y yo le escuché decir algo a ella alguna vez que me tocó profundamente. Y ella decía, esta es una profesión nueva. De nuestros maestros hemos recibido mucho. Si nosotros no cumplimos con la responsabilidad de enriquecer esta profesión, quedamos en deuda. Así que ella hizo un gran desarrollo en cuanto al ontológico hacia las organizaciones, y yo creo que mi aporte puede ser esto que me sale fácil, que tiene que ver con el lenguaje visual. Entonces, a ver cómo... Ya. ¿Cómo nos expresamos? Déjame poner un poco de contexto. Los seres humanos nos expresamos desde hace muchos años con imágenes. De alguna forma, la imagen es previa a la palabra. Es a través de imágenes que empiezan a generarse arquetipos, empiezan a generarse simbolismos, de manera muy abierta, libre y en todas las culturas del mundo. Es por eso que, de alguna forma, el mundo de la imagen tiene una riqueza fundamental que podríamos aprovecharla dentro del coaching si lo hacemos de una manera más formal.
estas expresiones no solamente las tienen los pueblos ancestrales, también la tienen muy libremente los niños. Hay algo en la educación que pasa que privilegian de alguna manera la articulación del aprendizaje a través de la oralidad, del lenguaje que es más lineal, y deja el espacio de lo visual en general a un lugar en el que a mí me salen ronchas, que es así como entre comillas lo lúdico o el espacio de dispersión. Y si bien es cierto que es un espacio de goce, porque realmente es un espacio de goce y de disfrute, también hay ahí un montón de información, pero un montón de información, que además es una información limpia. Entonces es en ese sentido que dentro de lo que yo he ido investigando, he mirado que de la forma de aprender que tienen los niños en relación al mundo de la gráfica nos puede también servir en el coaching. Ahora, ¿qué es lo que pasa cómo aprendemos o cómo fuimos aprendiendo como humanidad? Al principio eran solamente las imágenes, ¿sí? Solamente imágenes, improntas, están las pinturas rupestres, están los elementos simbólicos de las culturas ancestrales en todas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica. Y con el paso del tiempo y de las eras, la manera en que empezamos a transmitir los saberes, digamos, no solamente es a través de estas huellas o de esta impronta, sino que empieza una era a la que yo le he llamado la era de la oralidad. Y en la oralidad, lo que aprendemos es lo que dicen los mayores. Lo que aprendemos es lo que dicen los ancestros. Decimos que aprendemos cuando repetimos la voz de lo que ha dicho nuestro maestro. Y a eso le considerábamos aprender. Y es por eso que entonces hay un poder en que la palabra casi se vuelve preponderante en relación a lo que vamos generando como imágenes internas. ¿A qué me refiero con esto? Es que mientras una de estas personas está contando, sea una historia, una leyenda, un cuento, está contando el relato de ancestral o está transmitiendo cualquier elemento que sea relevante para la comunidad, cada uno de los miembros de esa comunidad que está escuchando empieza a crear en sí una imagen interna. ¿Sí? Entonces empezamos con este relato a generar una imagen interna que es la propia interpretación que cada uno tiene en relación a esto que estamos escuchando. Es por eso que un mismo relato puede ser comprendido de distintas maneras, porque dependiendo del sesgo de mi propia escucha, puedo ponerle más énfasis en una cosa o en otra. Pero de todas maneras, este relato oral, en mi mente no son palabras, en mi mente son imágenes, ¿sí? Y son lo que Jung llamaba las imágenes internas. Y en este proceso las imágenes internas pueden ser muy amplio, es decir, caben los sueños, las fantasías, los propósitos que yo me planteo en la vida, los anhelos que tengo, cómo me imagino mi vida en 5 años más, cómo quisiera trabajar con mi equipo. Tiene que ver siempre con algo que es un anhelo profundo más interno. Y puede ser concebido de distintas maneras y manifestarse de distintas maneras. Hay algunas de esas imágenes que son más recurrentes, otras que son como un chispazo, pero que también tienen muchísimo poder, como que se quedan ahí. Ahora, esas imágenes internas se quedan como tales si es que no las empezamos a expresar. Entonces viene un nuevo momento dentro de la evolución del aprendizaje que tiene que ver con pasar de el solamente expresarnos dejando una impronta visual y ya pasa a ser lo que llamamos como una imagen externa más artística.
¿Y a qué me refiero con artística? En que tiene un propósito de comunicar algo, que no es una imagen únicamente que devela lo que yo sé, sino que tiene cierta intención de comunicar algo. Y luego de que pasamos de esa etapa y empezamos nosotros a expresar estas imágenes externas, en los niños no necesariamente tiene un carácter artístico, sino más bien expresivo. Es a este carácter expresivo al que vamos a apelar luego cuando conversemos sobre el coaching. Bueno, entonces seguimos evolucionando y aparece de pronto la escritura, aparece la tipografía, aparece la capacidad de empezar a dejar el legado o la información o los saberes en algo material, en algo concreto. Ya no es este saber que queda en la voz que se traspasa de unos a otros, sino que queda plasmado en algo tangible, en algo concreto. Y en eso, la imagen toma un nuevo rol, toma un nuevo papel y se convierte en un elemento que ilustra ese texto de forma muy artística en algunos casos y de forma más esquemática en otros. Entonces, ahí hay algo que nos pasa entre nuestra imagen interna y externa. Porque, por ejemplo, si es que yo escucho un concepto sin que haya una imagen externa que lo ratifique de exactamente a qué me refiero con eso, siempre queda la posibilidad de varias interpretaciones. En cambio, cuando tengo una imagen que apoya y se convierte en una imagen ilustrativa, de alguna forma está acompañando al texto. No sé si me explico. Entonces, les quiero proponer hacer un pequeñísimo y brevísimo ejercicio. Para eso voy a dejar de compartir pantalla solo por un momento. Y el ejercicio consiste en lo siguiente, y lo que les quiero pedir es que las respuestas a la pregunta que yo les voy a hacer se la vayan escribiendo en el chat para que Paula la pueda ir mirando, ¿ya? Y después Paula va a ir diciendo algunas cosas, ¿ya? Si yo les dijera, les voy a decir una palabra, vamos a hacerlo así, les voy a decir una palabra y les propongo que dibujen. No importa en qué, no importa con qué. Es posible que algunos de ustedes tengan algo donde tomar apuntes, otros no, o alguien lo tenga en su propio computador. Si no tienen algo físico, material, igual pueden imaginar en imágenes internas. Y con esta palabra que yo les digo, busquen cuántas posibles imágenes les pueden venir. ¿Ya? ¿Están listos? Bien. La palabra es conexión. Entonces, van a tener 5 minutos para imaginar todas las imágenes que pueden venir para ustedes. Mira la cantidad en el chat. Montones. Y todavía no pasan ni un minuto. Así que vamos a esperar vamos a completar 2 minutos. Imparable. Bien, vamos a decir stop ahí. ¿Ya? ¿Cuántas palabras, que en realidad son imágenes? Ustedes se dan cuenta que son
palabras que lo que hacen es dar cuenta de imágenes, ¿verdad? Ya, yo, no sé, conté al menos 100. 14, fíjate. Hartas, hartas, hartas. Ya. Ahora vamos a hacer un alto. Y escuchen bien lo que les quiero pedir. Escriban el concepto de conexión. Escriban el concepto de conexión. Si nosotros tomáramos un diccionario de la Academia de la Lengua, ¿qué diría en relación a conexión? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias. ¿Ven ustedes alguna relación o alguna diferencia entre cuando hablamos sobre imagina conexión y cuando les propongo en cuál es el concepto de conexión? ¿Cuál sería, Cristi? Verónica. Sí, la pregunta es esta, ¿qué ven en relación a esto? Cuando yo los invito a imaginar y a pensar en imágenes en conexión, sobre la palabra conexión, y cuando les digo cuál es el concepto de conexión. Ok, fíjate, se limita. Hay más posibilidades de creación, se queda corto. Entonces, esto es uno de los fenómenos que pasa con el mundo de las imágenes. ¿Sí? Y fíjense, es una palabra. Entonces, cuando nosotros abordamos el mundo de las imágenes, es un mundo de asociación libre y por lo tanto se amplían todas las posibilidades de exploración. Cuando nos vamos al concepto, que tiene que ver con la distinción o a lo que nos referimos cuando hablamos de conexión, eso no quiere decir que esté mal, simplemente tiene un proceso lineal, lógico, que tiene una manera de explicar ese fenómeno, ¿sí? Entonces, lo que nos estamos perdiendo en el coaching es toda esta diversidad de información para ponerla al servicio de nuestros clientes. Y de eso se trata lo que vamos a conversar hoy. Voy a retomar el compartir pantalla. Ya, entonces nos quedamos en la imagen que ilustra. ¿Ya? Y eso, les vuelvo a decir, no quiere decir que esté bien o esté mal, es simplemente una forma en que nos expresamos. Y al lugar, yo diría, chiquitito en que quedó la imagen por un tiempo. Hasta que, chan chan, hace algunos años empezó lo que yo llamo la era visual. Hay algo que sucede con la irrupción de la tecnología en la que de pronto lo visual empieza a tener una preponderancia mayor que la que tenía antes. Tanto por la cantidad de medios que hay para hacerlo, como la diversidad de conectividad que empezamos a tener.
Entonces, pareciera ser que este relato más acotado, primero entre quien hablaba y quien escuchaba, después entre quien tenía el libro y lo podía leer. Yo todavía soy de la era de los que atesoramos los libros y así los olemos. Hasta este otro ámbito en que de pronto el nivel de interconectividad es amplio, tan amplio que nos cuesta pensar en sus límites, en sus bordes. ¿Sí? Y no estoy hablando como de las limitaciones legales, de lo que está bien o no está bien compartir, sino del fenómeno de la amplitud que nos abre la posibilidad de entrar a un mundo visual. Fíjense cómo incluso a los que usamos Facebook ya nos dicen, no, ustedes ya están, pero absolutamente fuera. Ahora tienen que ser como el Instagram o todos estos otros medios que es solo la imagen, sí, solo la imagen. Ahora, lo paradójico es en que entramos en una época en que la imagen es protagonista. Esta no es una imagen que me guste mucho, porque creo que muchas veces, y ese es un juicio mío, cuando les ofrecemos elementos de imagen a niños muy chicos, de alguna forma no facilita el que puedan enriquecer su propio imaginario. Pero nada, es como de pronto aparecen las imágenes y salen incluso desde la tecnología, ¿sí? Aparecen desde los envoltorios de los productos que usamos hasta los edificios. Hay una preponderancia por comunicar en imágenes. Entonces empieza, por ejemplo, el fenómeno de los grafitis, que al principio era como un fenómeno así contracorriente y ahora es no solamente aceptado, sino que en muchas ciudades se ofrecen paredes como una expresión, como un ámbito de expresión. Empezamos a legitimar los tatuajes, que es otra forma de tener imágenes en el propio cuerpo, y que quien lo tiene le da un significado especial, le da una relevancia especial. Y los mismos tatuajes antes estaba más vinculado a las personas que estaban bordeando los límites de lo social. Entonces, fíjense, estamos en una era distinta, una era en que la comunicación está cargada de visualidad, una era en la que incluso aparecen los elementos visuales como una manera de generar una comunicación también en el ámbito empresarial y en el ámbito de las organizaciones. Y ahí estamos. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros los coaches? Que no hemos entrado a mirar qué hay ahí como una riqueza para poder hacernos cargo de nuestros clientes que viven en ese mundo. ¿Y qué pasa con nosotros que no tenemos elementos para eso? Por lo tanto, en el lenguaje visual lo primero que nos aparecen son estos monstruitos. Ah, no, es que yo no sé dibujar. Ah, no, es que la creatividad no es lo mío. O, pucha, si es que yo ofrezco esto a un cliente, probablemente no me va a tomar tan en serio. O, no sé, todos estos fantasmas que nos aparecen. Entonces, yo lo primero que los quiero invitar es a que aparezcan los fantasmas, porque mientras los podamos ver, hasta los podemos dibujar y serán parte integrante de nuestro propio imaginario. Y estos nacen en nuestra época de formación escolar. Por eso es que también me importa tanto el mundo educativo. Cuando empezamos a escuchar cómo se dibuja un árbol, qué cosas tiene que tener una persona para yo considerar que esa imagen que se dibujó es una persona, ¿sí? Entonces ahí hay muchos elementos que si nosotros ponemos sobre la mesa, los podemos ir trabajando como coaches y también en nosotros mismos antes de trabajarlos con nuestros coaches. ¿Cómo me imagino esto? Es imaginar en el coaching. Ahora, si bien es cierto, nosotros hoy día tenemos varias herramientas visuales para coaches, que a mí me parece un muy buen comienzo y me parece fantástico que existan. Y siento que es una manera amable de empezar a
acostumbrarnos a que la imagen es parte del coaching, yo creo que es un primer paso, porque son imágenes que están prediseñadas, por lo tanto son las imágenes externas de otro, y fue otro el que le dio el significado. ¿Sí? Entonces, me parece fantástico, las valido, me parece interesante, importante, un nuevo paso, y mi invitación es a que empecemos a imaginar en el coaching, en la sesión de coaching. Entonces, hagamos un par de distinciones. No sé si hacemos ahí un alto, Paula, ¿te parece? Por si hay preguntas. Estamos, sí, en el tiempo más o menos que habíamos acordado. Están las respuestas que ellos dieron cuando tú hiciste el ejercicio. Por ahora no aparecen preguntas, sino más bien comentarios. Ok. Y los invitamos, si quieren, en este minuto quizás hacer algunas preguntas. Y veamos qué va apareciendo. Dale. Que es genial, me gusta. Dice. Imágenes único para cada persona, entonces hay tantas como personas. Son los comentarios al ejercicio. Ok. Está bien. Entonces, tú me avisas a partir de ahora, dale, si es que hay preguntas. te levanto la mano. Okay. Eso. O me avisas porque como voy a compartir la pantalla, probablemente no la vea. Ajá, ok. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para imaginar en el coaching? Y cuando hablo de imaginar, estoy hablando de las imágenes que tenemos dentro y de las imágenes que podemos también expresar. En este contexto, pongamos un par de distinciones previas. ¿Cuál es el relato de la palabra? ¿Sí? El relato de la palabra, el lenguaje oral, la palabra genera un relato lineal. Un relato lineal, y por favor insisto, no es que esté juzgando la palabra va a ser nuestro gran aliado en esto. Simplemente estoy poniendo foco, como en algún momento tuvimos que ponerle foco al mundo emocional porque no habían palabras para poder dar cuenta del fenómeno emocional. Mi propósito es poderle después poner palabras al fenómeno del mundo imaginario. Entonces la palabra, en el lenguaje oral, genera un relato lineal y eso nos predispone a una estructura que tiene un inicio, una trama y un desenlace. Nos predispone a dar explicaciones, a generar adjetivos, a generar juicios para explicarnos el relato. Es por eso que a veces en el coaching decimos, ¿me compro o no me compro la historia del coachee? ¿Sí? La educación, lamentablemente hasta ahora, y los que estamos involucrados en el mundo educativo también tenemos ganas de que eso cambie, ha predispuesto que nuestro entendimiento sea en términos lineales. Y pongo racionales entre paréntesis, porque para mí la razón involucra, por un lado, la oralidad y por otro lado, la imagen. Sin embargo, cuando hablamos en los términos generales es que se busca racionalizar y pensamos que esos términos le dan mayor valor a nuestro aprendizaje. Pasa otra cosa además, que en la palabra, cuando yo hablo de mí, yo ya tengo un sesgo al hablar de mí mismo, ¿sí? Yo soy capaz de hacer una edición que puede ser consciente o inconsciente, pero cuando yo hablo sobre mí mismo, digo lo que digo haciendo una edición sobre mí mismo. Y otro elemento importante es que en la palabra la temporalidad tiene como un ritmo secuencial. Es como si nosotros miráramos los cuadros de una cinta de cine. Hay distintos momentos que son identificables. Ahora bien, el relato de la imagen es distinto. El relato de la imagen, y por lo tanto el lenguaje visual, genera un relato sistémico, un relato que es una sola impronta que nos predispone a mirar
en una estructura asociativa de libre interpretación con más de un desenlace. Exactamente lo que nos pasó en el ejercicio anterior. Es un sentido, además, un sentido que es otorgado por el propio coachee y que integra sus voces internas con las voces externas. De alguna manera, cuando el cliente o el coachee dibuja o genera una imagen, no voy a hablar de dibujo, sino que genera una imagen, es él quien le entrega sentido y es él el que va integrando sus voces internas o sus imágenes internas plasmadas en estas voces externas o la imagen externa y concreta. Otro punto importante es que una imagen es un tercer invitado a la conversación de coaching. Sigo siendo yo, pero estoy apoyado en este reflejo que es la imagen que me permite abordar mi complejidad. Dada mi experiencia, cuando hay clientes que necesitan trabajar algún tema que está velado, que está vedado o que todavía no aflora, cuando trabajamos con imagen, hablamos sobre la imagen. Y al hablar sobre la imagen, si bien es cierto, es un tercer invitado a la conversación, seguimos hablando de él. Y de una manera que puede ser más amable, más cercana y más posible cuando son temas más complejos. Otro de los factores importantes de la imagen es que es un elemento concreto. Es decir, yo hago una imagen, que puede ser una imagen bidimensional, que puede ser una imagen tridimensional si es que utilizo plastilina, que puede ser una imagen tridimensional si es que utilizo greda, o puede ser un collage, es decir, hay distintas formas de generar una imagen. Sin embargo, sigue siendo un elemento concreto. Y es a ese elemento concreto al cual podemos referirnos como coaches y que el coachee puede intervenir, modificar y darle nuevos caminos. Fíjese lo complejo que sería para nosotros, que es casi imposible entrar a la mente del coachee, mirar la imagen que tiene y tratar de hablar sobre su imagen. En cambio, si la imagen él la externaliza y la pone sobre la mesa y la trabaja, para nosotros como coaches es mucho más abordable y fácil hablar sobre esto que es un elemento concreto. La temporalidad es distinta en relación a la temporalidad de la palabra. La temporalidad de la imagen es, en una imagen, todo sucede al mismo tiempo. Esto es clave también comprenderlo. No porque, vuelvo a decir, lo otro no nos sirve, nos sirve para hilar, para encontrar una secuencia, pero en cambio la imagen nos ofrece complementariamente un momento único donde todo sucede al mismo tiempo. Ahora, ¿qué oportunidades nos ofrece esto? Porque yo decía ya, fantástico hasta ahí, lo entiendo, lo comprendo, muy bien. Entonces, ¿qué oportunidades nos ofrece a nosotros como coaches? ¿Cómo abordar este lenguaje universal, que es además multicultural y que a la vez es tan íntimo en la sesión de coaching? ¿Qué competencias necesitaremos entonces ahora ampliar para acompañar a nuestros clientes responsablemente y con sentido? Por lo tanto, a juicio mío, necesitamos empezar a mirar nuevas competencias. Estas nuevas competencias también alineadas a las competencias de ICF. Fíjense por qué y para qué es tan relevante tener estas 11 competencias como un hilo conductor, porque nos permite además seguir creando conocimiento. Ahora, si es que yo empiezo a usar las imágenes y no sé cómo hacerlo, no estoy siendo responsable conmigo mismo ni con mi coaching. Por lo tanto, miremos cuáles serían los principios fundamentales para trabajar con imágenes en el contexto de la sesión de coaching. Quiero modular la expectativa en relación a esto. Tenemos 2 horas para hacerlo. Ya han pasado 45 minutos de esas 2 horas. Por lo tanto, sí quiero dejar un tiempo para que después hacia el final podamos interactuar, conversar un poco más. A partir de ahora también
Paula, está la libertad de que puedan hacer preguntas y me puedan interrumpir, porque vamos a ir mirando cosas que ya van a ir enfocadas más a nuestra labor o a nuestra profesión como coaches. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cuáles serían los principios fundamentales para poder empezar a incorporar la imagen en la sesión de coaching? Lo primero es la equidad entre el lenguaje oral y el lenguaje imaginario. Aquí no hay competencia. Son dos formas de pensamiento que se complementan. Sí, hay una que la tenemos más desarrollada por educación, por distintos motivos, y hay otra que la tenemos menos desarrollada, no en términos de nuestra capacidad de imaginar, sino en la capacidad de expresar esa imagen hacia afuera. No porque no seamos capaces, sino que no han habido oportunidades para hacerlo. Entonces, primer principio fundamental, la equidad entre ambos lenguajes. Lo segundo, la complementariedad entre el uno y el otro, porque el lenguaje nos ayuda a articular y a darle sentido a esto que nosotros estamos mirando, mientras que la imagen nos facilita explorar, desafiar, conectar, revisar con mayor amplitud y libertad. Lo otro es saber que estamos innovando. En las innovaciones ponemos cosas muchas veces a prueba o en prueba. Y ahí también yo los invito a que se vayan animando de a poco. Esto no se trata de un ABC que se aprende y entonces yo lo implemento así con rigurosidad de la A a la Z. Es que se vayan animando primero a hacer experimentos con ustedes mismos. Y en ese proceso de innovación también ir enriqueciendo con lo que va aflorando y con lo que va apareciendo. Es un proceso, por lo tanto, mejor dicho, es un camino que es un proceso. Otro principio fundamental es la libertad. La libertad tanto del coach para decir, sí, me parece, tengo ganas de empezar a explorar ese territorio, pero ética y fundamentalmente la libertad del coachee. A decir, mira, me interesa que trabajemos con esa metodología, o muchas gracias, prefiero quedarme con el otro lenguaje e ilustrar un par de cosas cuando hagamos algo en relación a lo que me interesa. ¿Cómo vamos a...? Preguntas. Dale. Disculpa, aquí Rosa León pregunta, Fabiola, no me queda claro si son imágenes mentales o en dibujo u otro medio. Ok, fíjate, son dos tipos de imágenes. Hablábamos de las imágenes internas, que son todas las imágenes que están dentro nuestro, lo que yo me imagino, lo que yo sueño, todas las imágenes internas. Y que lo pusimos en ejercicio en el término de la conexión. Cuando trabajamos en coaching, trabajamos con ambas imágenes y básicamente lo hacemos interviniendo en la imagen externa. ¿A qué me refiero con esto? La imagen externa, que puede ser un dibujo, un collage, una escultura, una pintura, es sobre esa imagen que trabaja el coach. Al trabajar sobre esa imagen, de una u otra forma, va a acompañar a su cliente a trabajar su imagen interna. Sin embargo, al tener la evidencia de la imagen externa, no necesito generarme hipótesis sobre la imagen interna del cliente, sino que trabajo con lo que veo. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo hacia adelante. Trabajo con lo que el cliente puso sobre la mesa. Entonces, le puedo preguntar, ¿con qué te sentirías cómodo trabajando? ¿Sí? Porque hay personas que se pueden sentir súper cómodas trabajando con pinturas y mancharse, y otros no. Otros que puedan decir, ¿sabes qué? Entonces me gustaría trabajar con lápices. Y también los invito a que ustedes vayan experimentando qué les pasa a ustedes como conejillos de indias para sí mismos, ¿sí? Como elementos de prueba, de qué materialidad es con la que se sienten más cómodos.
¿Ya? Gracias, Rosa. Y pregunta aquí Graciela Pafumi, ¿en qué momento se decide hacer uso de las imágenes? ¿Ante un momento de no saber qué decir o no poder explicar? ¿O cuando se le presenta al coachee? La posibilidad. Muy buena pregunta. Eso tiene que ver con la intuición del coach, de cuándo es oportuno. ¿Sí? Mira, puede ser desde el inicio, puede ser en un momento en que el coach perciba que hay algo en que se están quedando entrampados, puede ser hacia el final cuando ya van a hacer el plan de acción. En mi experiencia, he tenido procesos de imagen de inicio a fin, en toda la conversación de coaching. Sin embargo, puedes ir probando dónde quisieras ponerla, pero eso tiene que ver con el criterio del coach de cuándo sería oportuno. Déjame ponerte un ejemplo, y tengo permiso para ponerlo por mi cliente, que se lo pregunté hoy día y me dijo, sí, no hay ningún problema. Un cliente, un gerente joven con un desafío de liderazgo importante en una empresa que yo diría de mucha actividad. No quiero llamarla como un equipo de alto desempeño porque eso tiene ciertas cualidades específicas, sin embargo, sí un equipo con un nivel de tensión permanente alto. Estuvimos trabajando un buen rato y yo empecé a percibir, un muchacho brillante, yo empecé a percibir que las palabras nos quedaban cortas. Así que le propuse que trabajáramos con imágenes. Y bueno, después les voy a decir un poco cómo trabajar con las imágenes. El resultado ha sido muy transformador porque le fue muy evidente lo que le sucedía. Bueno, les voy a adelantar un poco. Lo que le pedí es, porque además hay una forma de preguntar. Vamos a sacar un ratito la presentación para mirarlos, ya. Ante una hoja grande, le pregunté, que es uno de los elementos que necesitamos trabajar, que es como la pregunta neutra. Mi pregunta fue, ¿cuál es tu equipo? Y él me miraba así con cara de, ¿pero cómo no sabe? Y entonces empieza a dibujar. Yo veo lo que dibuja y le vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu equipo? Y él me mira así como extrañado y yo le digo, mira, toma un poco de perspectiva, míralo un poco de lejos, ¿sí? Es uno de los elementos que trabajamos con imagen. Míralo un poco de lejos. ¿Cómo se ve tu equipo? Ay, me dice, me faltan personas, ¿sí? Me falta este, me falta lo otro, y me falta este. O sea, dibujó al tercio de su equipo. A un tercio de su equipo. Entonces, el momento en que él toma conciencia de quiénes en realidad no están en este escenario, que también es otra pregunta, es ¿quiénes están y quiénes no están en este escenario? ¿Sí? Ahí él toma conciencia, dice, aquí hay algo que yo necesito hacer, un cambio. ¿Sí? Y la dificultad para él de verlo, a juicio suyo, tenía que ver con que estructuralmente en el organigrama, solo las personas que él dibujó son las que eran consideradas como las que le reportaban a él. Sin embargo, por su rol, él era líder de todo el equipo, que eran 10 personas, de las cuales puso 3. A partir de eso, su relación con el equipo cambió radicalmente. Entonces, tiene que ver como ir en la experiencia de coach, chequeando cuándo puede ser oportuno. Aquí también pregunta Mario, Fabiola, ¿puede ser una representación verbal descriptiva de la imagen? No. No. Porque ahí volvemos a la palabra. ¿Sí?
Ana Ahí, dice, sí, ahí, disculpa. dale, ahí yo los animo a que sea el dibujo. Y ahora, no importa el dibujo, ¿sí? No importa si está, y aquí después vamos a ir avanzando un poquito más, no tiene que ver con que esté bien hecho, mal hecho, no. Si yo hago una descripción verbal de la imagen, eso es oralidad. Eso es oralidad. La última pregunta y ahí seguimos tomando otras preguntas. Ya, a ver, aquí Ana dice, si bien entiendo, Fabiola, la propuesta es que durante la sesión el coach utilice un lápiz o pinturas para relatar una situación o en cualquier momento de la sesión. O sea, ahí no. Y la otra pregunta, ¿también se pueden entregar imágenes ya diseñadas? Pregunta Ana. Mira, se pueden entregar, entiendo que hay material para hacerlo así. Ese es un camino que yo encuentro que es un camino interesante, válido también como para empezar a animar a algunas personas que pueden no sentirse cómodas expresándose directamente. Mi propuesta tiene que ver con que ellos hagan su propia imagen. Entonces, tener sí disponible en su oficina como coaches un blog con ciertos materiales y lo que les propongo es no busquen llenarse de materiales sin antes probarlo ustedes, de cuáles les resultan más amables, para que también se sientan ustedes cómodos con eso. Ya, ahora sí vamos a seguirle hincando el diente a este tema. Ya, miramos entonces los principios fundamentales. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Yo no sé si esto es propuesta, osadía, atrevimiento, pero ahí está. La propuesta tiene que ver con lo siguiente. Con la comprensión base de las 11 competencias clave de ICF, imaginar estas competencias también desde el lenguaje visual para ampliar nuevas posibilidades a nuestros clientes al indagar, al profundizar, al descubrir y al comprometerse con sus propósitos. Yo lo que estoy haciendo es diciendo, adhiero a las 11 competencias. Están ahí plasmados cuerpo, emoción y lenguaje. Me hace falta la imagen. Punto. Así que con eso, con esa premisa, partimos. Y partimos entonces al alero de las 11 competencias. Por eso ustedes van a ver algunos términos que si bien no es exacto y preciso, van a olfatear que están alineadas con las 11 competencias. Lo primero es la ética de la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero, la neutralidad. Aquí no hay imagen ni buena, ni mala, ni bonita, ni qué feo, ni qué lindo te quedó, ni, uy, qué bueno eres para el dibujo. No. Nuestra neutralidad facilita que el coachee se anime a expresarse libremente. Entonces, desde esa posición neutral, lo que hacemos es cuidar el que esta imagen externa sea una fiel representación de lo que él quiere expresar. ¿Se acuerdan algunas personas que han tomado mentorías de coaching, cómo cuidamos el feedback? Y en el feedback nosotros, cuando estamos acompañando a coaches a formarse, no le decimos, ¡ay! O sea, fue un momento precioso el que vivimos. No, lo que decimos es, lo que hiciste fue efectivo. ¿Sí? Y fue efectivo en esto, en esto, en esto. Tiene que ver con esa neutralidad. Otro principio de la ética de la imagen tiene que ver con la autoría. Es decir, dado que es la persona quien plasma, persona o personas, porque esto también se puede trabajar en grupos o en equipos. Dado que son ellos los autores de esas imágenes, son ellos los que saben lo que significa y solo ellos. Nosotros somos testigos de lo que pasa y vamos a ir acompañándoles con algunas herramientas que les voy a contar ahora después, pero son ellos los que le dan el significado. Por lo tanto, no vamos a decir, mira, qué bonito este molino, claro, aquí se ve toda la conexión. No, nosotros neutros y el significado lo dan ellos. Por lo tanto, las preguntas del coach tienen que ver con el significado, la relación, que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo otro, evitar interferencias. ¿A qué me refiero con evitar interferencias?
Cuando nosotros estamos en el proceso de maduración de nuestras imágenes externas, cuando estamos en el preescolar o los primeros años de vida escolar, hay una interferencia adulta muy fuerte que tiene que ver con condicionar cómo se dibuja qué cosa, ¿sí? Entonces, esa impronta queda muy, muy marcada y es algo que se va despejando con el tiempo. Por lo tanto, mientras la persona está dibujando, ojalá mantenerse un poquito, o sea, darle su espacio, ¿sí? Evitar las interferencias también es el evitar el recurrir a cierta iconografía, por ejemplo, a los emoticones o eh, mm, a las representaciones de árbol. Ahora, es natural que como estas interferencias estuvieron presentes en la mayoría de nosotros en nuestra edad temprana escolar, van a aflorar. Entonces puede ser que alguien, ejemplo supuesto, pueda decir, es que estoy tratando de dibujar un árbol y no me sale. ¿Ya? Y ahí lo acompañamos desde la neutralidad y decir, dibuja tu árbol. Ese es el árbol que importa. Ah, perfecto. Listo. Y ahí se animan a seguir. Lo siguiente es la confidencialidad. Cuando nosotros volcamos nuestras imágenes internas hacia las imágenes externas, estamos develándonos. Por lo tanto, la confidencialidad de la imagen tiene el mismo estándar de valor que si fuese las palabras de la conversación. Es más, es mucho más confidencial porque es tangible y está ahí, está presente para que todos lo podamos ver. Y finalmente, evitar racionalizar. ¿A qué me refiero con esto? A no apurarse a interpretar, ¿sí? No quiere decir que en alguna parte del proceso vamos a invitar al lenguaje y a decir, ven, ayúdame a darle significado a esto. Sino que tratemos de ponernos en el lugar del, lo voy a caricaturizar para que sea más comprensible, del crítico de arte, ¿sí? De que empieza a mirar con gravedad y a decir, sí, mira, interesante lo que estás haciendo. No, evitemos racionalizar. Esto es lo más aterrizado posible, lo más despejado posible. En relación al acuerdo, el acuerdo es tener explícito permiso de trabajar con elementos gráficos y visuales. Pueden compartir con sus coaches y decirles, mira, en el mundo hay una tendencia a trabajar con estos elementos gráficos, la facilitación gráfica, si alguno de ustedes ha sido testigo, o la gente que relata gráficamente una conferencia, deja una impronta muy poderosa. Entonces, ponerlo en ese sentido y contar con el permiso de ellos. Lo siguiente del acuerdo es el foco de exactamente qué vamos a trabajar. Y de la mano de eso, también tener la atención en qué nivel de profundidad vamos a trabajar. Porque en una imagen, cuando ustedes ya se vayan acostumbrando a trabajar con eso, les van a empezar a aparecer distintos niveles de profundidad. Entonces, lo primero en el acuerdo va el permiso. Lo segundo, ¿cuál va a ser el foco que quiere ser abordado? Podríamos decir, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar? ¿Cuál es el título de la canción de esto que vamos a trabajar? Lo segundo, acordar el nivel de profundidad. Ahora, ese acuerdo puede que se vaya determinando no al inicio, sino en la medida en que va trabajándose con el coachee. De tal forma que en algún momento el coachee puede decir, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás, hasta ahí y no sigamos profundizando, es suficiente. Precisamente por lo poderoso que es lo que nos devuelve la imagen. Y el cuarto, es lo que les había dicho, es acordar qué materialidad vamos a utilizar. ¿Con qué te sientes cómodo trabajando? ¿Con qué? Hay gente que dice, no, o sea, con lo que tú me des. Fantástico. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Otros prefieren decir, no, sabes que yo no me quiero manchar. Si hay algo con esto del aseo, que es muy gracioso, porque me pasa incluso con niños muy pequeños que si eso de pegar cosas y la cola fría, no, como que no va conmigo, o la greda o la arcilla.
Entonces, estar de acuerdo en la materialidad y que sea una materialidad en que juntos acuerden que es amable para ambos, tanto como coach como para coachee. Después, ¿preguntas? Preguntan si lo has utilizado en sesiones virtuales. Mira, en sesiones virtuales solo con grupos pequeños o uno a uno. ¿Sí? Ahora, qué parte sí se puede trabajar? En que si es que lo hago en grupos pequeños o uno a uno, yo diría que el formato que más me ha resultado es hacer la propuesta o la pregunta antes de vernos virtualmente. Y cuando ya nos vemos virtualmente, utilizar un medio lo suficientemente amable como para compartir imágenes, como es el caso de Zoom, y compartir esas imágenes en Zoom, de tal forma de poder verlo en conjunto. Y ahí tenemos al tercero, ¿se acuerdan cuando hablaba del tercer invitado a esta conversación? Ahí tenemos al tercer invitado en la conversación. No lo haría jamás con grupos grandes, ni tampoco grupos en los que ellos tengan que dibujar de forma independiente y yo no pueda mirar ni acompañarlos. Pregunta también Bayardo si ya ha realizado el dibujo, ¿cómo es la interpretación de la misma? Del mismo Ya, dibujo. para allá vamos. Ya. Ya, Otra, digamos. Graciela, espera, te doy dos preguntas Dale. más. Graciela pregunta, ¿las imágenes se las lleva el coachee ese día o al finalizar el proceso? Eso también es parte del acuerdo. Parte del acuerdo puede ser que el coachee tenga, mejor dicho, que el coach guarde en su oficina una bitácora visual y que se le entregue al final. Ese es uno. Otro acuerdo puede ser que el coachee se lleva estas imágenes y las guarda como una bitácora, de tal manera de que vaya viendo el proceso. Y eso es parte del acuerdo. Siempre tiene que ser cuidada la imagen. Entonces, incluso si es que es, por ejemplo, un taller en que no necesariamente las personas que están ahí son equipos, sino que quieren indagar algo personal o algo íntimo, y alguien no se ha llevado su imagen, yo la guardo así, no quede nadie en la sala, la guardo igual, pero porque es por respeto y por un tema ético. Y Manuel pregunta, ¿hay juegos de tarjetas fotográficas de métodos point of view? ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión es que es un muy buen elemento para abrir la posibilidad de trabajar con imágenes y mi propuesta es distinta. Points of View es una herramienta que tiene tiene imágenes que responden a la iconografía de quien lo diseñó. Eso no quiere decir que esté mal, sino que tiene también un sesgo. Y en muchos casos, la carta trae una palabra, ¿sí? Como por ejemplo confianza, conexión. Ahora, a mí me parece muy bueno ese tipo de herramientas para abrir las posibilidades desde lo visual. Mi propuesta es trabajar la imagen en el coaching con la imagen del coaching. Entonces son dos cosas distintas. Sin embargo, mi opinión es que es valioso. ¿Te doy la última pregunta? Dale. Ya, hola Fabi, soy Carol Lagunas de Chile. ¿Qué observas mientras el coachee dibuja? Mientras el coachee está dibujando, trato de no observar. Mientras el coachee dibuja, trato de que tenga un momento íntimo en el que pueda sentirse libre de dibujar lo que quiera. Entonces, a diferencia de la conversación de coaching en que puedo estar mirando mientras habla su gesto, su cuerpo, su mundo emocional, cuando trabajo con imágenes, privilegio que la imagen sea la que me hable después, a los dos, y por lo tanto lo que genero es un ambiente íntimo, cálido, en el que ojalá yo no esté visible. Eso. Gracias. Ya, seguimos entonces. Después del acuerdo,
Miremos confianza y presencia del coach. Lo primero es el respeto al estilo de aprendizaje del coachee. Cuando les decía, hay coaches que pueden, o sea, decir, ya dame un papelógrafo y lo completo, y otros que dicen, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo en un papel más pequeño. La invitación siempre es de hacerlo en un formato, ojalá que no tenga interferencias como un cuaderno que tenga líneas o que tenga cuadros, sino una hoja en blanco. En el caso de que sea una expresión plástica de 2 dimensiones. Si es que es un coachee que no se siente cómodo con este estilo de aprendizaje, respetarlo y mirar si es que es necesario o no poner esta metodología en juego. También hay lo contrario, hay coaches que les encanta este método de aprendizaje y quieren más, y puede a veces ser para el coach un desafío en términos de, uy, no sé qué irá a salir de esto, ¿sí? Como, no, y hagámosle collage, y pongámosle esto, y pongámosle lo otro, pero es básicamente respetar el estilo de aprendizaje sin poner foco en el resultado, sino en el estilo que esa persona elige poner en movimiento. Lo segundo es la sinceridad. ¿Y a qué me refiero con la sinceridad y la honestidad? Es decirle así, por ejemplo, mira, sinceramente no he trabajado antes con Greda. ¿Te animas a que probemos juntos? ¿Sí? Aquí parte de la confianza tiene que ver con que este es un proceso nuevo. Y puede que yo no haya trabajado tanto en Greda, pero si quieres te animas y lo vemos juntos, ¿sí? La sinceridad tiene que ver con que la presencia del coach no sea desde la voz experta de alguien que sabe de arte o alguien que sabe de imágenes en profundidad. La presencia tiene que ver con la sinceridad de estar legítimamente al servicio de lo que aflora en la sesión de coaching. Después hay 2 elementos que, si bien los puse por separado, van muy de la mano, que es la intuición individual y la intuición compartida. Cuando preguntaban, y una de las preguntas que me extendí que tenía que ver con cómo determinar cuándo es oportuno utilizar esto, entonces tiene que ver como con la intuición individual, ¿sí? Como yo creo que ahora es el momento, o tengo la sensación de que con esta persona este sería un camino. Me da lata un poquito el término, pero sirve. En mi experiencia con los millennials, esta metodología es muy efectiva, porque es muy concreta. Y de hecho, se llevan, así como, porque yo trabajo con un papelógrafo grande, se llevan el papel y casi como que lo ponen en un afiche para seguirse acordando de su propio proceso. Y la intuición compartida tiene que ver con hasta dónde llego, hasta dónde profundizamos. Cuando empezamos a generar imágenes, si bien yo soy testigo de la imagen del otro, también, al igual que en lo oral, empiezo a conectarme desde mis propias imágenes como coach. Entonces, saber que hay algo en que yo comparto ciertos elementos con la imagen concreta plasmada por mi coachee y reconocer que son míos y que puedo ponerlos al servicio del coachee como una pregunta, como una forma de indagar, porque dado que somos seres colectivos, sobre todo cuando son grupos mucho más grandes, empieza a aparecer una imagen colectiva y una intuición compartida. Por ejemplo, a veces trabajando en grupo, luego de que está la imagen hecha, y ya en el proceso de mayor intervención sobre la imagen, en muchos casos ha habido la posibilidad de que un miembro del grupo intervenga en el dibujo de otro miembro del grupo, o que le diga cosas o sea, un miembro del grupo hace una imagen, sin embargo, esa imagen se parece mucho a la imagen de otro miembro del grupo que ni siquiera han estado cerca físicamente. Y esa es la intuición compartida. Entonces, si empieza a aflorar, también tomarla en cuenta.
Vámonos ahora a la comunicación activa. Y yo la quise poner así, comunicación activa, poderosa y directa. Es decir, ya hecha la imagen la escuchamos en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que la miramos completa. Y ahí podemos tener algunos elementos para observarla en esta observación completa. No quiero andar mucho en esto porque nos tomaría harto tiempo, pero tiene que ver, por ejemplo, cómo están repartidos los objetos o las imágenes dentro de la imagen, dentro del soporte, digámoslo así. ¿De qué manera repartió el color? ¿A qué le puso color? ¿A qué no le puso color? ¿En qué imágenes utilizó recortes? ¿Qué cosas son puestas por sobre? ¿Qué cosas son dibujadas? ¿Qué materialidad usó? Es decir, escuchar la imagen en su totalidad. Eso es lo que nos ofrece la posibilidad de empezar a hacer conexiones de asociación. Después, el aprecio por las metáforas, los símbolos, los colores, figuras, texturas, arquetipos que ofrece el cliente. ¿Se acuerdan cuando en las competencias en las 11 competencias de ICF hablamos de tomar la metáfora que trae el coachee, tomar la palabra que trae el coachee y devolvérsela? Es lo mismo en imágenes. ¿Y por qué pongo aprecio? Porque no tiene que ver con una valoración en cuanto a qué lindo, qué feo, me sirve, no me sirve, sino en tanto al aprecio de poder mirar, de poderla mirar en lo que trae. Después hacemos una observación limpia, más una descripción concreta. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo de este cliente y su equipo. Miramos la imagen juntos, la miramos desde distintos puntos de vista y yo reiteré la misma pregunta. Cuando reitero la misma pregunta, algo le pasa a él que empieza a buscar en sus imágenes internas, ¿para qué me estar haciendo la misma pregunta? ¿Sí? Entonces como que empieza a buscar y dice, pero está esta otra persona, esta persona. Ya. Termina de hacer su dibujo y mis preguntas son como de este tipo. Veo a algunas personas en una misma línea y a otras personas en una línea más abajo. Te veo a ti más en un tamaño mayor a las otras figuras. ¿Sí? Es como que voy observando limpiamente y describiendo en lo concreto. Con eso, después lo invito a mirar desde distintos puntos de vista. Desde lejos, desde cerca, desde la mirada que yo llamo como la mirada de la hormiga, que es así como muy, 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 muy cerca, hasta la mirada del elefante, que es con mucha distancia. Y ahí empiezo a hacer preguntas neutras, como esta de, ¿qué estás mirando? ¿Cómo te fue haciendo el dibujo? ¿Qué te está apareciendo en esta imagen? ¿Sí? Y vuelvo a la intuición compartida, pero ahora compartida entre él y yo, entre el coachee y yo. Las preguntas lo más neutras posible. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos así, activamos el valor del dibujo, activamos el valor de la imagen. Y es entonces que ellos empiezan a tener una comprensión de decir, mira, fíjate, me doy cuenta que... Y ellos empiezan a generar su propio significado. Y es sobre ese significado que nosotros también vamos a preguntar. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas aquí, Fabiola? Adelante, cuenta. Pregunta Elizabeth, dice, entre colorear un dibujo prediseñado o realizar un dibujo en una hoja en blanco, ¿cuál recomiendas para indagar sobre el coachee? Ya. Imagínate dibujar sobre un dibujo prediseñado. Colorear sobre un dibujo prediseñado. ¿Cuánto podrías, imagínate a ti misma dibujando sobre una plantilla, de estas que ahora son como tan famosas que hay libros de todo para pintar. Imagínate tú coloreando una lámina así. ¿Cuánto de ti se puede develar en una imagen así?
Por el contrario, ante una hoja en blanco, con una pregunta motivadora en relación a lo que quieras abordar, ¿cuánto de ti se puede develar en esa imagen? Esa sería mi respuesta. Pregunta Gabriela también si tendría el mismo impacto en una persona con una tendencia más auditiva o kinestésica. Tiene el mismo impacto. Tiene exactamente el mismo impacto. Probablemente la forma que yo utilice de preguntar sea distinta. Sin embargo, yo lo que animaría es a hacer preguntas neutras. Hacer preguntas neutras. Otra cosa, mientras están haciendo el dibujo, no pongo música. Así no pongo así como música de ascensor, como para rellenar el tiempo, nada. Es un espacio limpio, también yo diría que un espacio neutro, un espacio cómodo, un tiempo suficiente. Aviso cuando faltan como 5 minutos antes de que termine el tiempo, les aviso más o menos el tiempo que va a tomar esa experiencia y nada que interfiera con la imagen. Perfecto. Pregunta Rafael, creo que esto es lo mismo que interpretación de dibujos en psicología. Mira, tiene cierta raíz común que tiene que ver con la psicología analítica de Jung, y después hay uno de sus discípulos que es Hillman, que tiene un libro muy interesante que se llama Reimaginar la psicología. Y él lo que dice es que él está en búsqueda de la psicología del alma. Y que de alguna forma son las imágenes las que develan el alma. ¿En qué se diferencia? En que en el análisis psicológico es el psicólogo o el terapeuta el que hace el análisis de la imagen. En esta experiencia, él no hace el análisis de la imagen. Lo que hace es ofrecer una forma de preguntar y una forma de devolver lo que ve muy limpio, y quien le da significado es el coaching. Esa es la diferencia. Pregunta Graciela si ese mismo dibujo se usa en otra sesión como para remirar o no. No necesariamente, porque la sesión de coaching es inédita. Es por eso que si más bien quiere trabajar proceso, yo la guardaría. ¿Sí? La guardaría. Ahora, es posible que puedas intencionar algo en relación a esa imagen, pero así como la sesión de coaching es inédita y empezamos con un propósito con esa sesión y cerramos con un propósito, independientemente de que estemos trabajando en un proceso de coaching, yo la guardaría como parte del proceso y empezaría con un hoja en blanco la siguiente sesión. Y por último, Milena pregunta, no entiendo qué intuición compartida. Ok, mira, la intuición compartida tiene que ver con que cuando estamos, mira, las imágenes es una de las cosas más primitivas que tenemos como seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, sucede que tenemos elementos compartidos, elementos culturales compartidos o elementos que son simbologías compartidas, ¿sí? Por ejemplo, están los arquetipos, entonces el arquetipo de la madre, del padre, del guerrero, de la guerrera, del brujo, en fin, como ciertos arquetipos que son compartidos a todas nuestras culturas. Entonces, algo sucede, y recuerden que esto es parte de una investigación, pero algo sucede, y quizá podría yo utilizar dos terminologías distintas. Hay una intuición a la que yo le llamo intuición compartida, que es cuando en el proceso de hacer la exploración de la imagen entre coach y coachee, ambos se dan cuenta que llegan al final, es decir, que hasta ahí nomás es suficiente o ya se genera un sentido y ya. Pero hay otra intuición compartida que tiene que ver cuando trabajamos colectivamente. Y ahí lo que sucede es que no sé, sin embargo lo he vivido, tanto como participante como coach, en que
en un proceso en que hay varias personas que quieren trabajar sobre el mismo tema. Algunas personas dibujan cosas similares o, por el contrario, una persona le dice a la otra lo que a mí más me representa de lo que me sucede, no es mi dibujo, sino el tuyo. Tiene que ver como un poco como eso. Entonces, eso es parte del fenómeno de lo que sucede y es parte del campo sobre el cual el coach puede hacer sus preguntas para acompañar a ambos. Espero haber clarificado un poco más esa parte. Aquí pregunta también Elizabeth, ¿qué tipo de formación me recomiendas para aprender a trabajar con el lenguaje visual? Ok. Mira, ¿dónde estás, Elizabeth? ¿En dónde está? ¿En qué país? Ah, Isla de Margarita, Venezuela. Ok. Me la pusiste difícil. Mira, yo lo que te sugeriría es explorar algunos textos de Jung que habla sobre la imagen. También te animaría a revisar a ver, déjame mirar. Prefiero que me dejes tu mail y después darte algunas sugerencias de algunas cosas. Como te dije, una de mis intenciones es que esto que estoy haciendo ahora se convierta en un programa para coaches. Espero que no muy lejos. Pero por ahora, una de las fuentes del simbolismo de las imágenes tiene que ver con Jung. En Chile hay un diplomado que yo recomiendo muchísimo, que es un diplomado que depende de el Centro de Extensión de la Universidad Católica y se llama Psicoplástica. Entonces, lo que sí podría hacer es recomendarte algunos libros, si es que no hay una formación establecida, sí recomendarte alguna bibliografía que a las personas que estén interesadas pueden dejar su mensaje para sugerirles. Uno de esos libros se llama así, literal, Psicoplástica. Preguntan ahí también si en Colombia, en Argentina, Costa Rica. Mira, yo lo que recomendaría es dejen su contacto para recomendarles cierta bibliografía, porque de verdad no tengo conocimiento de que se esté trabajando esto de esta manera en otros lugares. Pero sí elementos que pueden colaborar a eso. Entonces, formaciones que tengan que ver con la creatividad, formaciones que tengan que ver con que ustedes se sientan más libres en el mundo de las imágenes, talleres que tengan que ver con darse a sí mismos la libertad de explorar en el mundo de las imágenes, y como textos algunas referencias que se las puedo compartir después, pero están este libro que se llama Reimaginar la psicología de Hillman, que es discípulo de Jung, y algunos libros de Jung. Incluso me parece que en la biografía de Jung hay ciertos pasajes a los que él hace relación de ciertos momentos de su imaginación, ¿sí? Y también de cómo se ha tergiversado el término del imaginario, ¿sí? Porque casi que se lo ha tomado las ciencias sociales para hablar de algo que compartimos pero no compartimos. Entonces sí, creo que Jung puede ser un buen camino. Preguntan también cuál es la relación con arte terapia. Ya, buena pregunta. La relación es que no es arte terapia, porque la arte terapia tiene un propósito terapéutico en el que el hacer la imagen o el hacer la obra, cualquiera que ésta sea, la obra plástica, en sí, su propósito es generar una sanación terapéutica. La diferencia con el coaching y la imagen, en el imaginar en el coaching, radica en que lo que hacemos es invitar a un tercero, que es la imagen, para conversar. Esa es la diferencia. Perfecto, ahí están mandando ya los correos, Fabiola. Ya, buenísimo. Ya, ¿seguimos? Ya, sigamos. Entonces, ay, espérame, voy a compartir pantalla antes, si no me pierdo.
Entonces nos quedamos en la comunicación activa, poderosa y directa. Sigamos entonces con la creación de conciencia, ¿sí? Cuando ya hemos preguntado neutralmente, cuando empiezan a haber estos cuestionamientos, estas nuevas miradas, ¿sí? Y ahí lo primero es la relación entre la imagen mental o imagen interna, que es lo que preguntaba, una de las personas preguntaba, y la imagen concreta o la imagen externa. Y preguntamos mucho sobre eso, ¿sí? Como esto que te imaginaste, ¿cómo lo ves en relación a lo que aparece? En esto que aparece, ¿qué elementos nuevos surgen? La imagen se convierte entonces en un intermediador y un generador de sentido, ¿sí? Es como que de pronto ahí se crea una conciencia que además es súper tangible, como diciendo, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Sí? Fíjate qué evidente esto. Y son palabras que surgen del coaching. Que eso es lo potente de la imagen, porque está ahí, es tangible. De alguna manera, para aquellos que han tenido la experiencia de trabajar en coaching con caballos, sea con la metodología EAGALA o con otra metodología, y el caballo se vuelve en un interlocutor de lo que aflora naturalmente los temas que tiene el coachee, sean profesionales o sean de vida. Lo mismo pasa con la imagen. La imagen se vuelve ese tercero neutral, pero que al mismo tiempo es un espejo del coachee. Entonces, es en esta parte donde se crea conciencia y la imagen sirve como un intermediador y generador de sentido. Pasa que en esta parte sí podemos invitar al coachee a hacer algún cambio o modificación concreta en su imagen que potencie o que destrabe aquel quiebre inicial o aquel tema inicial que era lo que lo motivaba a pedir una sesión de coaching. ¿Sí? Y esa intervención la decide el cliente. Puede ser que recorte una parte, puede ser que incorpore una nueva parte, puede ser que haga conexiones de algunos elementos que estaban como dispersos, puede ser que de la imagen que estaba genere un collage que sea algo nuevo. Todas esas intervenciones concretas son tremendamente valiosas porque se vuelven en un referente de la creación de conciencia. Y se vuelven en un referente concreto y tangible. ¿Les ha pasado que a veces en una sesión de coaching el coach les dice, ay, espérate, déjame anotar eso para que no se me olvide? Ya, aquí no se les va a olvidar, porque hay una intervención concreta que ellos mismos hacen. Luego de esa intervención concreta que hace el coachee, y que además ahí sí puede estar el coach acompañando y mirando como un testigo de esto que está sucediendo, que entonces miremos juntos el siguiente paso, que es el rediseño, el compromiso y las nuevas acciones. Cuando el coachee hace esta intervención en su propia imagen, hace un rediseño simbólico en esa imagen concreta que le permite mirar una nueva imagen. Y a eso es a lo que yo le llamo, se genera el alumbramiento de una nueva imagen interna-externa. No es solamente externa. Lo que hace el coachee o el cliente externamente en esta imagen plasmada es lo mismo que le está sucediendo internamente. Fíjense lo potente. Es un alumbramiento que pasa en el exterior y en el interior del coachee al mismo tiempo. Y ahí es donde esta imagen va a convertirse en un elemento para nutrir las nuevas acciones con el impacto de la información contenida en una sola imagen.
Es en este paso en que nosotros le abrimos la puerta de nuevo al lenguaje oral. Lo invitamos y le invitamos para que esa imagen tenga nombre, tenga un significado, tenga un relato lineal que cierre el proceso y sostenga el aprendizaje del coachee de ahí en adelante. Es en este espacio donde nuevamente hay una comunión entre el lenguaje oral y el lenguaje imaginario. Cuando el coachee completa su proceso y tiene esta nueva imagen que ha surgido a partir de la intervención que hace, le da un rediseño simbólico, es decir, le da un nuevo sentido, en que además se genera una nueva imagen que es generada externamente e interiorizada porque la realiza él, empezamos a tener de alguna forma referentes que nutren lo que va a suceder de aquí en adelante. Que es cuando yo les decía, a veces mi coachee me dice, ¿me puedo llevar la imagen? Yo digo, por favor. Y se la llevan y la tienen ahí como un referente de, esto es lo que yo necesito trabajar y recordar. Trabajando hace un par de días con un equipo de alta jefatura de una entidad financiera, ellos eligieron un elemento visual que representara su propósito. Y acordaron que este diseño era un proceso y que ese proceso era un niño cuando aprende a andar en bicicleta. Entonces eligieron 3 momentos. Uno en que están estas bicicletas que no tienen pedales. Un segundo momento en que eran estas bicicletas con rueditas de apoyo. Y un tercer momento en que estaba ya el niño o el joven subiendo a una montaña ya de forma más autónoma. Durante todo ese proceso, yo los fui acompañando a armar la imagen, porque era más valioso en ese momento que ellos pudieran imaginar en base a esa imagen, valga la redundancia, pero no es redundante, cuáles eran los posibles bloqueos que podían suceder, cuáles eran los posibles elementos que los iban a apoyar para llegar allá, y todos esos elementos gráficos se seguían incorporando en esta nueva imagen. Llegó un momento en que uno de los participantes dice, a mí me encantaría que en nuestras presentaciones PowerPoint, en lugar de tener el logo que usamos como unidad de trabajo, pongamos la bicicleta para acordarnos. Entonces, esto tiene que ver con el poder y lo valioso del simbolismo visual. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta hasta ahora. Aquí alguien preguntaba tu experiencia con ejecutivos. Y también pregunta aquí Luis, ¿qué o cómo trabajar con un coachee que tiene dificultad para poder expresarse con imágenes o imaginar algo? Ya. Déjame preguntarle a Luis. A juicio de él, ¿cómo juzga que ese coachee tiene esa dificultad? ¿Cómo sustenta o sea, en qué ve que no le es posible? Porque tendría que primero saber cómo puedo fundar yo como coach que le cuestan las imágenes. Ah, él mismo lo manifiesta, ok. Entonces, fíjate, lo que podría hacer es, primero preguntarte si realmente para ti es valioso trabajar con imágenes o no. ¿Sí? Con imágenes externas. Y sí podrías partir con las imágenes internas, con preguntas como, ¿cómo te imaginas esto? ¿Cómo sería? ¿Qué detalles tendría? ¿Sí? Que de alguna forma vaya describiendo la imagen que tiene internamente. Después de mucho rato de irla describiendo con detalle,
Y tú puedes decirle, mira, cierra los ojos un rato, confirma, ¿cómo está esa imagen? ¿De qué color es? ¿Cómo te la imaginas en términos de textura? Ok. Invítalo después a que de esa imagen que él tiene dentro, elija qué cosa quiere poner afuera. Que puede ser incluso solo el color, que incluso puede ser solamente un par de líneas. Esas dificultades tienen que ver con nuestros procesos tempranos del aprendizaje de la representación gráfica. Entonces se puede sentir intimidado o como, mira, podría ser, estoy como elucubrando, ¿ah? Podría ser que se sienta intimidado o también podría ser que se sienta develado tanto en la imagen que no se anime mucho. Entonces yo revisaría como el vínculo de confianza. Y lo otro es que lo acompañaría primero a mirar mucho la imagen interna y después lo animaría a que de esa imagen interna elija qué quiere poner hacia afuera y trabajar sobre eso de a poquito, si es que tú realmente ves que puede ser de valor para él. Esa sería mi sugerencia, Luis. Espero que te apoye en lo que tú quieres hacer. Y aquí Luz comenta, cuando el coachee es muy racional, por ejemplo, y se declara negado para pintar o expresar con algo que no sea la palabra. Buenísimo. Garabatos. Garabatos visuales me refiero, porque en Chile garabatos son como decir malas palabras. No es como decir, o sea, perdón, o sea, yo te diría que el 79% de las personas dicen, no, yo soy negado para los dibujos. Un camino es el collage. ¿Sí? Es tener como, es el collage, porque en el collage, independientemente de que sean imágenes prediseñadas, cuando yo elijo recortar ciertas partes de una imagen y la combino con ciertas partes de otra imagen, ya estoy trabajando imagen sin tener que dibujar. Ese es un buen camino. Sugerencia para trabajar el collage. Pueden trabajar con tijeras, o idealmente recortando con los dedos. A pesar de que pudiera ser o pareciera ser más difícil, hay algo que sucede en el ejercicio del trozado y de tratar de sacar ese pedacito de la imagen que me conecta mucho más con el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, un recurso cuando se dice, no, soy negado para el dibujo, collage, revistas, eso. ¿Seguimos? Sí. Ya, entonces, compartir pantalla. Estamos a 15 minutos más o menos, Fabiola. Sí, ya ahí estoy viendo mi reloj, así que pero estamos súper bien. Entiendo. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esto, en la creación de conciencia, en el rediseño del nuevo compromiso y de invitar al lenguaje oral para darle nombre y significado. Esto es clave. Aquí el lenguaje oral nos da un tremendo respaldo. Y si yo lo pongo en términos de coaching ontológico, son las declaraciones. Es ¿qué declara esta imagen? ¿Qué está pidiendo esta imagen? ¿Cuál es el compromiso que te trae esta imagen? ¿Sí? ¿Con qué de esta imagen te quieres comprometer y con qué no? ¿Sí? Esto es fundamental para poder sostener el proceso más adelante. Ahora bien, como ustedes han visto, de alguna manera, he buscado vincular con las 11 competencias porque es una matriz que manejamos la mayoría de nosotros y los que no, es una matriz que está disponible para verlas y diferenciar de arte terapia, diferenciar del análisis psicológico de una imagen, diferenciarlo de el hacer una obra pictórica, diferenciarlo también de herramientas, de valiosas herramientas gráficas para el coaching. Esto tiene que ver con el develar lo que sucede de una manera muy evidente, de una forma muy amable y muy dinámica también. Espero haber podido de alguna forma compartir con ustedes algunos elementos de cómo se hace esto en la práctica.
también en la comprensión de que estamos simplemente haciendo una exposición por ahora. Ahora, sí quiero compartir también algo que para mí es fundamental, que esto es, yo diría, es atrevimiento puro. De alguna manera, esto es un intento de vincular las 11 competencias como tales a cada uno de los momentos o cada una de ciertas cualidades que nos pueden ofrecer el mundo de las imágenes. La generación de contexto, el protagonismo y el foco en el coachee. Fíjense que permanentemente es el coachee el que le pone nombre al dibujo, es el coachee el que le da significado. La intimidad y la autoría. Nosotros nos convertimos en un testigo presente de algo que aflora, que surge. Trabajamos con imágenes materiales que por lo tanto son más evidentes de elaborar en conjunto. Hacemos una observación íntima en conjunto con el coachee. Generamos preguntas poderosas en base a eso y preguntas que son limpias, despejadas, neutrales. Se genera una creación de conciencia. Ante esa generación de conciencia aparecen nuevas imágenes internas que rediseñan las imágenes externas y esta nueva imagen externa se convierte en un testigo concreto de lo que yo quiero hacer. Y ahí se cierra el proceso de coaching. Quiero cerrar con esta frase. La imagen en el coaching. En el proceso de la creación de la imagen mental hacia la imagen tangible elaborada por el cliente, sobre esa imagen el coach puede realizar observaciones y el cliente innovaciones. Profundiza la vivencia, pues la imagen resultante durante el proceso se convierte en un puente tangible entre lo que imagino internamente y la imagen concreta que ofrezco a mi coach, llena de contenido, de mis emociones, mi cuerpo, mis pensamientos y mis sentidos. ¿Cómo no aprovecharla para ponerla al servicio del coaching? Les quiero agradecer el tiempo que hemos estado juntos. Uno de mis caminos ha sido, lo mantengo aunque no lo ejerzo con tanta frecuencia, es la ilustración. Es una imagen de hace ya casi 15 años. Les agradezco mucho por haber estado presentes, por haber sostenido su presencia durante todo el webinar. Sé que para algunos son altas horas de la noche y estoy ahora abierta a las preguntas que queden pendientes después de esta exposición. Aquí te dan las gracias, Fabiola. Hay una pregunta de Isa. Isa pregunta que se acaba de conectar, entonces, ¿dónde puede conseguir la grabación? Vamos a averiguar cómo se puede hacer eso. Pero Teresa pregunta, dice, ¿cuáles pueden ser las preguntas disparadoras de la imagen inicial en el proceso de coaching? Mira, ahí tiene que ver con qué quiere trabajar el coaching. Sí, yo creo que tiene que ver con preguntarse qué quieres trabajar, qué necesitarías revisar. Son preguntas que están al inicio con verbos que tienen relación con la imagen. Entonces, ¿qué quisieras revisar? ¿Qué te gustaría que miremos? ¿Qué te gustaría explorar en imágenes? Tiene que ver con eso, con definir de inicio cuál es el propósito. Bueno, aquí te agradece, muchas gracias, Fabi, ha sido un precioso e innovador abordaje del coaching. Excelente, Fabi, muy rica la conversación. Muchas gracias, es muy pertinente y valiosa la herramienta que nos propones. Aquí pregunta Ana, ¿has hecho esto con millennials y adolescentes haciendo las imágenes con el computador? No trabajo con el computador, o sea, lo he trabajado con millennials, no trabajo con adolescentes, no he trabajado con el computador porque hay algo que el computador se convierte en un cuarto protagonista, ¿sí? En un cuarto invitado en la conversación, y creo, a mi juicio, que 3 son suficientes.
Otra cosa es que cuando dibujo o hay algo que yo, fíjate, aquí me voy a ir a otro tema. Cuando estamos en proceso de desarrollo, cuando estamos en el desarrollo fetal, del mismo lugar o de las mismas células que se forma el corazón, esta parte, salen los brazos, ¿sí? Entonces los brazos, las manos, de alguna manera tienen conexión con mi sentir, con mis afectos. Por eso toco, siento, ¿sí? Entonces cuando hago yo una imagen en el computador hay algo que está como despersonalizado. Y por eso yo más bien los invito, si son millennials, si son adolescentes, suelten un rato el computador y manchémonos, o sea, trabajemos con imagen. Preguntan también por tu correo para poder comunicarse contigo. Mi correo es fabiola@coachinglab.cl. Lo puedo escribir en el chat. Perfecto. Para las personas que preguntan si va a quedar disponible el webinar, está por Facebook Live en este minuto, entonces la página ICF Chile lo pueden volver a ver. Y aquí siguen agradeciendo, maravillosa Fabiola, creativa, clara, concreta. Podría quedarme toda la noche pintando con la paleta de colores de mis emociones. Muchas gracias, Liliana Rivero. Muy buena presentación, muchas gracias. Te paso mi dirección para recibir información. Muy bueno todo. Quiere la grabación aquí. Aquí una persona comenta, me siento aliviada, pues trabajo mucho con imágenes y me preguntaba si esto se podría hacer. Qué grandioso encontrarte y sentir que es un efectivo camino. Aquí vuelven a preguntar lo de las mandalas, ¿qué percepción tienes sobre colorear mandalas? ¿Puede ayudar a trabajar el lenguaje visual? Mira, el mandala en sí tiene otra función, que tiene que ver con tener foco, y está más vinculado al mindfulness, ¿sí? Como a estar en el momento presente, como a quietar la cabeza, como a salir del bla bla interno. Sin embargo, como es una imagen prediseñada, no tiene la capacidad de facilitarnos a los coaches el develar el ser que es el coachee. Eso no quiere decir que esté mal, pero su función tiene que ver más con aquietar, con dejar esta recurrencia del pensamiento lleno de palabras. Y en eso cumplen una excelente función. Perfecto, aquí piden hasta los power, para recibir, quieren los power de tu presentación. Muchas gracias, Fabiola, por tanta generosidad al compartir. Y bueno, muchos agradecimientos, Fabiola, así Muchas que... gracias a todos también, muchas gracias a ti, Paula, por acompañarme. Me sentí súper respaldada, igual a Gustavo, que sé que ahí está. Feliz de compartir con ustedes y nuevamente contarles que parte de nuestra, ahí está Gus, parte de nuestra labor como coaches es hacernos cargo de lo que nos motiva, innovar y generar conocimiento. Que no quede como cosas aisladas, sino generar conocimiento y conocimiento que podamos compartir. Entonces, también cuando esto ya está armado como curso, me encantaría compartirles a las personas que han tenido inquietud en relación a eso, y por mientras sí, compartirles también algunas de las fuentes con las que me he nutrido hasta ahora. Perfecto. Fabiola, dicen que no ven tu correo, si lo puedes recompartir. No sé si qué pasó Déjame con... poner. Claro, hay muchos mensajes que van llegando y quizás quedó arriba. Ya, ahora creo que sí. Porque, A ver si yo te veo, lo vamos a comprobar. sí. ¿Lo pusiste? Lo estoy poniendo ahora. Ah, ya. Vamos a ver el correo. Fabiola, ¿ese es tuyo? Sí, Fabiola@coachinglab.cl. eso. Bien fácil. Bueno, Fabiola, muchas gracias. No sé si quieres terminar diciendo Mira, algo. solamente darles las gracias a todos. Mi compromiso tiene que ver con la maduración de nuestra profesión. Siento que cada vez que me escucho, siento como este proceso también ya va madurando en términos de ser algo más consolidado y más sistematizado y no algo que me pasaba y que me salía fácil. Por lo tanto, también mi compromiso es en algún momento ofrecerlos a otros para que lo tengan como una herramienta de formación.
Agradecer también a ICF Chile por brindarme la oportunidad de ser parte de los panelistas latinoamericanos que hemos estado compartiendo durante la Semana Internacional del Coaching. Y dejar invitados a todos los participantes a que sigan manteniéndose en contacto porque esta semana del coaching termina entre sábado y domingo, me parece, y hay exposiciones muy interesantes para que las sigan viendo. Y a quienes no las hayan visto, invitarlos a que las compartan a través de los videos o las plataformas que están disponibles. Eso, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a ICF Capítulo de todo Latinoamérica y especialmente a ICF Capítulo Chile, que hoy trajo para ustedes a Fabiola Solís. Así que muchas gracias, que tengan muy buenas noches todos. Igual para ustedes. Chao. Chao. Besito.